Qué importante cada día el disponer nuestro tiempo y nuestro corazón para recibir palabra del Señor. Es una tarde maravillosa en que literalmente están francas las puertas para venir a la presencia del Padre, porque necesitamos cada día recibir su dirección. En medio de tanta información, en medio de tantas ideas, pensamientos humanos, que en su momento nos dan la alternativa de hacer. Lo que es importante para el Hijo de Dios, buscar siempre, sobre todas las cosas, en primer lugar, el consejo de nuestro Padre Celestial. Nos lo modelaron siempre los siervos del Señor, que antes de actuar o antes de tomar una decisión, buscaban la presencia del Señor para recibir su dirección. Me vale la pena hacer énfasis nuevamente en la cantidad de información que hay, sobre todo en estos tiempos. Ideas, pensamientos, estadísticas y más, que promueven en algún momento la toma de decisiones. Pero el Hijo y la hija de Dios deben de buscar primeramente, nuevamente, la dirección, el consejo de Jehová antes de actuar. Volvemos al punto de los siervos que antes de actuar esperan y reciben el consejo de Jehová. Mira esto. Me impacta siempre el pensamiento y la actitud de Moisés. Éxodo 33, 14 y 15. Y le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mira lo que el Padre le dice. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Versículo 15. Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Mira, Moisés siempre estuvo en la constante idea de dependencia de Dios, a tal punto que le dice: si tú no vas con nosotros, no nos movemos. ¿Sabes? No encontraremos en ningún lugar, no importa la cantidad de conocimiento que se tenga, no encontraremos en verdad una dirección correcta o un consejo correcto para actuar, si no es de parte de nuestro Padre Celestial. Mira, uno de los ejemplos lo tenemos con Josué. Josué capítulo 1, versículo 1 al 9. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo les he entregado, como lo había dicho, todo lugar que pise la planta de su pie. Mira, Josué está ahora a cargo, pero no hace nada, vuelvo al punto, sin esperar la dirección y el consejo del Padre en lo que tiene que hacer. Mira lo que le dice el Padre: levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy. Yo les he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pise la planta de sus pies, desde el desierto y el Líbano hasta el río Éufrates, donde la tierra de los heteos, hasta el gran mar, donde se pone el sol, será su territorio. Ahora escucha esto, mira la promesa. Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Recordemos también que Moisés nos modeló la dependencia de Dios. Se levantaron aún sus hermanos en contra de él. Se levantó un grupo del pueblo de Dios en contra de él. Y Jehová estuvo guardándolo siempre. Por eso qué importante es buscar primeramente el consejo de Jehová antes de actuar o de tomar una decisión. Estaré haciendo énfasis en la cantidad de propuestas que hay, ideas, ideologías, pensamientos humanos, pero realmente ¿a quién deseamos escuchar? Vuelvo a este punto de Josué. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por herencia la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y la valentía que el Señor le llama
a tener o a poner por obra no es la física, lo emocional, sino lo espiritual. El ser valiente para obedecer y sobre todas las cosas para depender de Dios, de su consejo. Entonces, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mira lo que le dice. Haz conforme, mira esto, a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Dice, ¿qué hacer en su momento de una decisión? Ir a la ley. ¿Qué hacemos los cristianos, hijos de Dios en este tiempo? Ir a la palabra. Antes de tomar una decisión, orar, postrarnos, abrir la palabra, escuchar su voz. Porque entonces sabremos que todo nos saldrá bien. Mira lo que le dice, versículo 8. Estamos en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Nunca. Esa es la expresión. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira lo que le dice. Si cumples todo lo que está establecido en la ley y la pones por obra, como consecuencia todo te saldrá bien. Es la exhortación de la palabra del Señor para sus hijos en este tiempo. El escuchar la palabra del Señor, el escudriñar la Biblia para guardarla y ponerla por obra. Y no hacer nada que esté fuera de la voluntad del Señor o que esté en contra de la voluntad del Señor, porque sabemos de las consecuencias. Entonces mira lo que le dice. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Mira cuánto necesitamos en este tiempo la cobertura, el cuidado, la protección, pero también la guía y el consejo de la palabra del Señor, de Dios mismo, para hacer su voluntad. Estamos en tiempos complicados, en tiempos difíciles, en que debemos de decidir a quién vamos a escuchar, a quién vamos a obedecer, porque sabemos que si obedecemos a Dios hay beneficios. ¿Sí? Si hacemos uso de las alternativas humanas, carnales, diabólicas muchas veces, hay consecuencias. Todo tiene consecuencias. Entonces, Josué capítulo 6, el versículo 1 en adelante. Escucha esto. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué. Mira, Josué siempre estuvo atento. Aleluya. A la voz de Dios. Mira qué maravilloso es saberlo. Entonces, Josué siempre estuvo atento a la voz de Dios. Y mira, le vuelve a hablar. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearán pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto harán durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y al 7º día darán 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigan el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho y hacia adelante. Mira, me goza siempre que las indicaciones del Padre no son confusas. Están con total claridad para que se escuchen, se guarden y se pongan por obra. Entonces, mira, el Señor le da, ¿sí?, la dirección de lo que debe de hacer. Humanamente esto es ilógico. ¿Cómo en lugar de pelear físicamente con nuestra fuerza y nuestras armas, solamente vamos a rodear la ciudad? Pero ¿a quién realmente obedecemos? Para el Padre no hay nada imposible y sus planes son perfectos. Mira la actitud de Josué: escuchar, guardar y poner por obra.
y depender siempre de la dirección del Padre para hacer antes de hacer y obedecer, aun cuando la orden en su momento parece humanamente ilógica. ¿A quién realmente obedecemos? Mira esto. Versículo 15 en adelante. Estamos en Josué 6, del 15 en adelante. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: griten, porque Jehová les ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que estén en ella. Solamente, mira y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero ustedes guárdense del anatema, ni toquen ni tomen alguna cosa del anatema, ya sea que hagan anatema en el campamento de Israel, no sea que hagan anatema el campamento de Israel y lo turben. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce, de hierro, sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Hablamos hoy de la necesidad de siempre buscar primeramente el consejo de Jehová antes de actuar, antes de hacer, porque para Él no hay nada imposible, ¿sabes? Él conoce el presente y Él conoce el futuro, no hay nada escondido a sus ojos, todo lo sabe. Y al momento de darnos la dirección, es de tomarla y hacerla y ponerla por obra. Porque mira esto, nos goza siempre que el Padre hace las cosas a su manera, y es la mejor manera, la mejor opción. Mira cuántas ideas se tienen en este tiempo de cómo hacer para resolver una necesidad, un problema o un conflicto. Pero realmente, si el consejo viene de Dios, funcionará. De otra manera habrá confusión. De otra manera habrá complicaciones. Mira otro ejemplo de aquel que escuchaba el consejo de la palabra del Señor, el consejo de Dios propiamente antes de actuar. Jueces capítulo 7, versículo 2 en adelante. Y Jehová dijo a Gedeón, ¿sabes? Hay una gran necesidad del hijo y la hija de Dios en este tiempo de oír la voz de Dios. Estar atento a la voz de Dios a través de su palabra, y en su momento en voz audible. ¿Hay algo imposible para Él? Antes de actuar, antes de hacer. Mira, vuelvo a este punto. Jueces capítulo 7, versículo 2 en adelante. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Mira qué le dice el Señor. Anuncia que quienes tengan miedo o tengan temor, regresen a su casa o a su hogar. Mira esto. Ahora pues haz pregonar en oído del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y ahí te probaré, y del que yo te diga vaya contigo, irá contigo, mas cualquiera que yo te diga no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó al pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lama las aguas con su lengua como la lame el perro, aquel pondrás aparte, asimismo a cualquiera que se doble sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, los salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Entonces mira esto.
de 32,300 hombres. Me goza siempre también el hecho de saber de cuántos habían en el tiempo de Jesús. Sin embargo, quienes le siguieron y se mantuvieron fueron 11. Entonces, qué maravilloso es, antes de actuar o de poner por obra, buscar el consejo de nuestro Padre Celestial para hacerlo y decidir hacerlo conforme a su voluntad. Hablamos hoy de siempre buscar primeramente el consejo de Jehová. En primer lugar, mira otro de los casos que siempre me impacta. Segundo libro de Crónicas, capítulo 1, versículo 1 al 12. Salomón, hijo de David, se afianzó en su reino. Jehová su Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Entonces Salomón habló a todo Israel, a los jefes de millares y de centenas, a los jueces y a todos los dirigentes de todo Israel, jefes de las casas paternas. Salomón y toda la congregación con él fue al lugar alto que había en Gabaón, porque ahí se encontraba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Aunque David había subido el arca de Dios desde Kiriat Jeraim al lugar que había preparado, porque le había erigido una tienda en Jerusalén. Y el altar de bronce que había hecho en Bezaleel, hijo de Ur, estaba allí delante del tabernáculo de Jehová. Y Salomón y la congregación fueron a consultarle. Mira qué maravilloso. Salomón sabe que necesita el consejo de Jehová antes de actuar. Y habla con el pueblo. Y el pueblo decide ir a buscar el consejo del Padre. ¿Sabe cuán necesario es que el hijo y la hija de Dios busque cada día el consejo del Padre? Porque entonces, lo dice la palabra, todo nos saldrá bien. Entonces mira lo que hace. Y Salomón y la congregación fueron a consultarle. Salomón fue allí ante Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Aquella noche Dios se apareció a Salomón y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Mira qué pasaría, lo digo en ese momento, si el Padre se nos apareciera en un momento y nos dijera: ¿qué quieres que te dé? Mira, alternativas hay muchas, o necesidades hay muchas, pero realmente ¿cuál es la que necesitamos o qué es lo que necesitamos del Padre? Entonces, aquella noche Dios se le apareció a Salomón y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Salomón dijo a Dios: tú has mostrado gran misericordia a mi padre David y a mí me has constituido rey en su lugar. Ahora, Jehová Dios, sea confirmada tu palabra dada a mi padre David, porque tú me has constituido rey sobre un pueblo tan numeroso como el pueblo de la tierra. Ahora pues, dame sabiduría y conocimiento para que yo pueda salir y entrar delante de este pueblo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Mira esto, ¿qué pide entonces Salomón? Sabiduría. ¿Qué podía pedir? Cualquier cosa. Inclusive en su momento podía pensarse la capacidad de pagar a los grandes estudiosos de su época, aquellos con gran conocimiento. Pero no, él pide a Dios sabiduría. Y me gusta siempre el hecho de saber que todo lugar o centro de estudio, le llamo yo, provee de conocimiento, pero realmente la sabiduría solamente viene de Dios. Y esto es lo que pide Salomón para gobernar, y que la sabiduría venga del Padre. Dame sabiduría y conocimiento para que yo pueda salir y entrar delante de este pueblo. Porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y entonces Dios dijo a Salomón: porque esto ha estado en tu corazón. ¿Qué había estado? La necesidad de dirección, de sabiduría para hacer la voluntad de Dios y por sobre todas las cosas ejercer su llamado. Porque esto ha estado en tu corazón y no has pedido riquezas, ni posesiones, ni gloria, ni la vida de los que te aborrecen, ni tampoco has pedido muchos años, sino que has pedido para ti sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he constituido rey. Te son dadas sabiduría y conocimiento.
Pero también te daré riquezas, posesiones y gloria, tales como nunca ha sucedido con los reyes que fueron antes de ti, ni sucederá así después de ti. Me goza, porque la palabra del Señor nos dice, mira esto, en este pasaje maravilloso, Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Busquemos primeramente el consejo de Dios y lo demás vendrá por añadidura. El Padre conoce nuestras necesidades, dice la palabra, antes que las pidamos. Así que antes de enfrentar o antes de tomar una decisión, busquemos el consejo de nuestro Padre. Volvemos a este punto. Ahora bien, en el tiempo de Salomón, y escucha esta información, Jerusalén se convirtió en el principal centro de sabiduría y conocimiento, en gran parte debido a la construcción del templo y la gran cantidad de sabios, teólogos y eruditos que se reunieron allí. El conocimiento se transmitía principalmente de forma oral y a través del estudio de las leyes y las tradiciones religiosas, concentrado en la figura del rey y su corte. Mira esto. ¿De quién se asesoró en este momento o se asesoraba Salomón antes de actuar? Porque sabemos también que al final de sus días tomó malas decisiones, porque se apartó del consejo de Dios. Ahora mira esto, ¿sí? Dice entonces, sabios, teólogos, eruditos, gente con mucho conocimiento. Pero ¿de quién realmente buscó Salomón la respuesta o el consejo para actuar y hacer? De Jehová, el único Dios. Mira esto. Entonces, hacía esa pregunta. ¿De quién pidió y recibió sabiduría Salomón? ¿De los grandes teólogos, de los eruditos, de los sabios de su tiempo? No, del Padre. Mira, me goza siempre el hecho de saber que el principio de la sabiduría, dice la palabra, es el temor de Jehová. Dice otra versión, ¿quieres ser sabio? Comienza por obedecer a Jehová. Ahora esto, mira, esto es maravilloso. El ejemplo de Jesús. Antes de cualquier decisión a tomar, Jesús subía al Padre. ¿Cuál es nuestra prioridad de cada día? ¿Qué es lo primero que hacemos cada día? Al momento de abrir nuestros ojos. Mira, Jesús tenía ese momento, esos momentos maravillosos. Antes de tomar cualquier decisión, subía al Padre. Mateo 14:23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí, solo. Entonces sí, tenía que poner por obra su visión, pero en su momento iba nuevamente a la presencia del Señor. ¿Sabes cuánto necesitamos hacerlo todos los días? Buscar la presencia del Señor para recibir su respaldo, su consejo, antes de actuar. Entonces, Marcos 6:46, después de que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Lucas 6:12, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Mira cuánto necesitamos realmente fortalecer nuestra intimidad con Dios, nuestra relación con Dios todos los días. Porque entonces cuando necesitemos una dirección o un consejo, Él vendrá, Él está con nosotros y lo recibiremos. Y entonces no habrá equivocaciones. Porque esa es la pregunta también. ¿De quién buscamos consejos? Cuando hay una necesidad. Cuando hay un momento difícil. ¿De quién buscamos el consejo? ¿De nuestro Padre Celestial? ¿O el primero que se atraviese? Volvemos al ejemplo de Jesús. Antes de tomar cualquier decisión, Jesús subía al Padre. Lucas 22, de 39 al 46. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, oren para que no entren en tentación.
en la tentación de hacer lo que está de moda, de lo que es más fácil, de lo que es más práctico. Oren, oremos. Sabes, pasamos momentos tan cruciales y estamos pasando momentos tan cruciales donde necesitamos escuchar la voz de Dios y la dirección antes de actuar, antes de hacer. Porque entonces, escrito está, todo nos saldrá bien. Mira esto. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, oren para que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sabes, humanamente hay tantas opciones, tantas ideas, tanto conocimiento para hacer o no hacer, pero realmente va de acuerdo a la voluntad de Dios. Lo decía en su momento, cada actitud o cada acción movida por el mundo o en medio de todos estos procesos, contrastarla con la palabra del Señor para ver si realmente es su voluntad o es parte de lo que aparta a la gente de Dios y los lleva a la rebelión y la rebeldía. Entonces, mira esto. En el caso de Jesús, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él está consciente que lo que viene es demasiado difícil, humanamente, espiritual, físicamente. Y Él le dice, yo sé que tú puedes hacer que yo no pase este proceso, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabes? Recordemos que en todo momento la voluntad del Padre es buena, agradable y perfecta. Aún en las pruebas, sí. Aún en los procesos, sí. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y si recibimos la dirección y el consejo del Padre, estamos asegurados que saldremos en victoria. Entonces, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y le dijo, ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Mira el consejo. Antes de tomar cualquier decisión, ir a nuestro Padre Celestial, en Él, que es nuestra prioridad. Entonces, mira lo que les vuelve a aconsejar, oren para que no entren en tentación. Antes de tomar una mala decisión, vayamos al Padre, escuchemos su voz. Ideas, vuelvo a punto, las habrán. Ideas, pensamientos, ideologías, o tantas personas súper preparadas, pero realmente están en la línea del Padre para dar un consejo, para recibir un consejo, porque algunos hasta tienen mejores ideas según ellos que Dios. Mira, algunos argumentan lo que Dios hace y por qué lo hace, y dan sus ideas de cómo debería de hacerse. Pero ¿sabes qué dice Jesús? Escrito está. Si está en la palabra del Señor, si la palabra de Dios lo respalda, entonces es su voluntad. De otra manera, habrán tantas ideas. Ahora mira esto. Juan 5:19, hablando de Jesús. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. No hago nada, dice él, por mi voluntad, mis ideas, mi conocimiento, mi ideología personal. Mira la actitud, el modelo a seguir por los hijos de Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Impresionante la dependencia de Jesús en todo momento. Por lo cual ahora está sentado a la diestra de Dios y nos modeló la dependencia total a no hacer nada que no venga, dirigida por el consejo de nuestro Padre Celestial a través de la Biblia. Y orar todo el tiempo. Mira esto. Ahora bien, escucha esto. La exhortación. Aleluya. Mateo 23, del 1 en adelante.
Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, hombres de gran conocimiento, de gran preparación. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo. Mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Qué maravilloso es recibir un consejo que viene de Dios a través de su palabra. Porque entonces no habrá fallos, no habrá conflictos o consecuencias, sino beneficios. Pero mira lo que dice nuevamente. Estamos en Mateo 23 del 1 en adelante. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Vuelvo al punto, gente muy preparada. Así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo. Mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Tiene el compromiso del siervo y la sierva del Señor para dar un consejo, para guiar, para enseñar, pero sobre todas las cosas para modelar. No nuestras ideas o nuestro mucho conocimiento o nuestra mucha preparación, sino lo que está establecido por la palabra de Dios. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones. Pero qué hermoso es saber que Dios nos ha dado el llamado siempre de buscar primeramente su reino y su justicia, sabiendo que todas las demás cosas nos vendrán por añadidura. Entonces, ni sean llamados maestros, porque uno es su maestro, el Cristo. El que es el mayor de ustedes sea su siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mira qué consejo. Ahora bien, escucha esta palabra tan interesante, o este consejo. Razones para buscar primeramente el consejo y la dirección de Dios. Decíamos en su momento, ¿por qué debemos de buscar? Antes de tomar cualquier idea o pensamiento o cualquier sugerencia, el consejo y la dirección de Dios, ¿por qué debemos de hacerlo? En primer lugar, buscar guía y sabiduría. Mira qué maravilloso es saber que Dios todo lo puede, todo lo sabe y está en todo lugar. No hay nada oculto a sus ojos. No hay nada fuera de su conocimiento. Entonces, ¿por qué debemos de buscar primeramente el consejo de Jehová antes que cualquier otro consejo? Lo primero, para buscar guía y sabiduría. Los siervos se vuelcan a Dios para recibir la dirección necesaria, confiando en que Él les enseñará y les mostrará el camino a seguir. Mira qué maravilloso. Entonces, buscar guía y sabiduría. La dirección necesaria, confiando en que Dios nos enseñará y nos mostrará el camino a seguir. Entonces, el consejo siempre es buscar primeramente el consejo de Dios antes que cualquier idea, pensamiento o sugerencia humana, carnal, satánica y diabólica. Necesitamos estar conscientes de escuchar la voz de Dios antes de hablar, antes de sugerir o antes de actuar, porque entonces estaremos modelando realmente que somos hijos de Dios, que somos cristianos como Cristo, no por el mucho conocimiento, sino por la dirección que el Padre nos da. Lo segundo, obtener fortaleza. Buscar la fuerza que no proviene de sí mismos, sino del poder de Dios que actúa a través de su Espíritu Santo.
Entonces, ¿por qué buscar primeramente el consejo de Jehová? Para obtener su fortaleza, para buscar esa fuerza que no viene de nosotros mismos, ¿sabes? Dice la palabra que nadie se crea sabio en su propia opinión o por sus propios pensamientos. Realmente hay muchas cosas que no sabemos y pasaremos esta tierra sin haber llegado al límite de lo que el Padre tiene para enseñarnos e instruirnos. Siempre hay que aprender, hay mucho que aprender. Encontrar paz y consuelo. Es que no sé qué hacer. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca el consejo de Dios. Entonces, otros tantos movidos por el enemigo. Todo aquello que contradice la palabra del Señor. Todo aquello que nos lleva a equivocarnos y a pecar. Pero entonces, cuando estamos pasando en razones para buscar primeramente el consejo y la dirección de Dios, encontrar un propósito. La conexión con Dios inspira a ser la mejor versión de sí mismos y a vivir una vida de propósito y de servicio. Mira esto. Me goza siempre lo que el Padre le dice a Jeremías. Desde que te puse en el vientre, te conocí, te santifiqué y te di a nacer con un propósito. Esa es nuestra condición. Desde que el Padre nos puso en el vientre de nuestra madre, nos conoció, nos santificó y nos dio a nacer con un propósito, sobre todas las cosas, de glorificar su nombre y de vivir en la plenitud que el Padre preparó para nosotros en esta tierra y por supuesto en la eternidad. Entonces, ¿por qué buscar siempre primeramente el consejo de Jehová? Para encontrar un propósito. ¿Cuál es el propósito del Hijo de Dios? Ensanchar el reino de los cielos, ir y hacer discípulos, modelar el amor de Dios, echar fuera demonios, dar libertad a los cautivos, ser un modelo de amor y de misericordia en todo lugar. Ese es el propósito del Hijo de Dios, pero sobre todas las cosas, modelar la dependencia al Padre y que siempre busca primeramente el consejo de Jehová antes que cualquier otra alternativa. Hechos 4:13. Entonces, mira esto, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Mira, al escuchar hablar a Pedro y a Juan, la gente se asombraba, pero si solamente son pescadores y sin estudios, humanamente, pero con la total sabiduría que viene del Padre, que los respaldaba y los bendecía, todos se asombraban. Hechos 4:13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Entonces, si primeramente buscamos el consejo de Jehová, siempre seremos un modelo de la gloria de Dios y verán a través de nosotros el testimonio de Cristo, de su obediencia, de su sujeción, de su amor, de su misericordia. Entonces, Mateo 6:33, mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Entonces, el consejo para todos los días, hasta que Cristo venga o partamos, antes de tomar cualquier decisión, buscar el consejo de Dios. En primer lugar, Dios es el primero y debe de ser el primero en nuestras vidas siempre. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Santiago 1:5. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Job 12:13, mira este pasaje. Con Dios está la sabiduría y el poder. Mira cómo lo reconoce Job. Después de pasar un proceso tan difícil, o en medio de un proceso tan difícil, con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Mira Job 12:13.
Con Dios está la sabiduría y el poder. Entonces, ¿queremos ser sabios? O tener sabiduría para tomar decisiones y el poder de gobernar nuestras vidas y de ser de bendición. Busquemos y clamemos por la sabiduría a Dios y la dirección y el consejo antes de actuar. Vuelvo, Job 12:13, con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Salmo 33:11, el consejo de Jehová permanecerá para siempre. La Biblia es la palabra de Dios, viva y eficaz, ayer, hoy y siempre. Y dice la palabra, mismo Jesús lo decía, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Sabes, todo lo que está escrito en la palabra se está cumpliendo y se cumplirá. Y aquellos que confiamos en el consejo de la palabra del Señor, en su consejo antes de actuar o antes de tomar una decisión, escrito está que todo nos saldrá bien. Entonces, Salmo 33:11, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Entonces, amados siervos y siervas del Señor, el llamado el día de hoy es a siempre buscar primeramente el consejo de Jehová. Vuelvo al punto, hay tantas ideas, ideologías, pensamientos de grandes personajes con grandes estudios, pero que en su momento contradicen la palabra del Señor. Entonces, ¿a quién obedecer? Si deseamos ser bendecidos y ser prosperados en todas las cosas, vuelvo a ese punto, siempre buscar primeramente el consejo de Jehová, antes de actuar, antes de hacer. Y sabemos que Él está con nosotros y que estará con nosotros siempre. Dice la palabra que todo aquel que confía en Él no será avergonzado. Entonces, cada día o en cada momento de duda o de necesidad, busquemos primeramente el consejo de Dios. Porque entonces, lo digo nuevamente, todo nos saldrá bien. Oramos, Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos aprendido que cada día, cada momento, cada instante debemos de buscar primeramente tu consejo antes de tomar una decisión, antes de actuar. El hacer caso omiso, bendito Dios, de todas las ideas y pensamientos humanos, carnales, diabólicos, que todo el tiempo tratarán de apartarnos de ti, con sutileza muchas veces. Pero gracias también por tu Espíritu Santo que está dentro de nosotros y cada día nos muestra, nos guía y nos enseña y nos instruye para que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón, guiados siempre por ti. Así que gracias también, Señor, porque cada día nos fortaleces y tu presencia, estamos en medio de tu presencia todos los días. Así que clamamos por misericordia, sabiduría y sobre todo por recordar que cada día tenemos la necesidad de buscar primeramente tu reino y su justicia, sabido que todas las demás cosas nos serán añadidas. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria, hoy y siempre. Amén, amén y amén. Que el Señor nos bendiga.